Bien, chicos, buenos días. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado, ¿ya? Bueno, para hacer un repaso rápido, habíamos comentado que primero necesitábamos trabajar con la matriz de rigidez lateral. Primero vamos a trabajar con los pórticos, ¿no? Y de los pórticos vamos a pasar a- al sistema global de coordenadas de la edificación, ¿no? Que habíamos comentado que dentro de la suposición que estamos haciendo, tenemos que considerar 3 grados de libertad por nivel. ¿No? Porque esos 3 grados es como si fuera un área en el planta, ¿no? Por lo tanto son dos traslacionales y una rotacional, donde ya los grados de libertad de todos los nudos de cada piso, pues ya sean dependientes de esos tres, ¿no? Por nivel. Habíamos comentado que también en la edificación teníamos que enumerar primero en el eje X del 1 hasta la cantidad de pisos, ¿no? Luego en Y continúa la numeración, ¿no? Hasta también en base a la cantidad de pisos. Y luego las rotaciones continúa a partir de Y, continúa la numeración, ¿no? ¿De acuerdo? Son 3 por nivel, por lo tanto, si tenemos 4 pisos serán 12, ¿no? 12 grados. Si tenemos 3 pisos serán 9, ¿no? Y para eso también necesitamos esta matriz, o bueno, esta rigidez lateral, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante también, para los pórticos, ¿no? Después con los pórticos ya pasamos de la matriz de los pórticos, pasamos al sistema global de la estructura a través de esta matriz de transformación de desplazamientos A y P, ¿no? Entonces ya habíamos comentado que como estamos enumerando en la dirección X primero de 1 hasta la cantidad de niveles, entonces también acá las primeras columnas va a ser coseno de alfa desde el primero, ¿no? Del primer elemento hasta toda la diagonal hasta la cantidad de niveles, ¿no? Acá ya sería del último nivel, sería este de acá. Luego las siguientes columnas sería con seno, ¿no? O sea, el desplazamiento unitario, las primeras serían con coseno y las segundas serían con seno, ¿no? La segunda parte de columna. Y la tercera parte es en base, habíamos comentado, a estos, entre comillas, radios, ¿no? Entre comillas, radios, que son la distancia desde el centro de gravedad o centro de masa del entrepiso hasta el pórtico, ¿no? Habíamos comentado que acá lo importante es tener el sentido del pórtico, ¿no? Y lógicamente, si multiplicamos ese vector R por el sentido del pórtico, entonces sería positivo si es que nos da una rotación en sentido antihorario. Si, será negativo si el sentido es horario, ¿no? Eso también lo vamos a ver en los ejemplos. Ya está. Hasta ahí nos habíamos quedado la semana pasada, o bueno, en la clase anterior. Vamos a continuar entonces con cómo determinamos esta rigidez o esta rigidez del pórtico, ¿no? A esto le vamos a llamar matriz de rigidez o vamos a determinar matriz de rigidez lateral, ¿no? Porque al final, los grados de libertad solo van a ser paralelos al pórtico, nada más, ¿no? Nada más. Entonces, eso vamos a ver ahora. Ya está. Bien, entonces vamos a ver acá, ¿no? Dice, grados de libertad de un pórtico plano. En un modelo pseudo tridimensional de edificio, los pórticos deben ser modelados o teniendo en cuenta, ¿no? Las propiedades siguientes bueno, las propiedades mecánicas, ¿no? Siguientes. En las columnas, el EA es constante, el EI es constante, ¿no? Eso ya sabemos, por eso tenemos el grado vertical, ¿no? Y ese grado vertical son en todas las columnas, en todos los nudos. ¿De acuerdo? En las vigas, el EA es constante, el EI también es constante, ¿no? También. Por lo tanto, si es que consideramos de esta forma, entonces técnicamente todos los nudos de los pórticos tendrían 3 grados de libertad, ¿verdad? Todos. Todos los nudos de los pórticos tendrían 3 grados de libertad, ¿no? Todos. ¿Está bien? Entonces, bueno, pero la numeración, bueno, la numeración va a ser de esta forma, ¿no? Siempre las laterales, ¿no? Las laterales del extremo final del pórtico, ¿no? Porque recordemos que acá tenemos al pórtico, ¿no? Tenemos que ver el sentido del pórtico. Entonces, en base a ese sentido del pórtico, por acá estará el grado de libertad lateral, ¿no? Si es que va de izquierda a derecha. Si es que va de derecha a izquierda, estará en el otro sentido, ¿no? Pero generalmente es de izquierda a derecha. Entonces,
primero enumeramos todos los grados de libertad laterales, ¿no? En el extremo del pórtico, del 1 hasta la cantidad de niveles, ¿no? N pisos, ¿de acuerdo? Ya está. Ahora, se pueden hacer se puede reducir un poco estos grados de libertad, sí. Por ejemplo, acá se ha reducido los laterales, ¿no? En este ejemplo de aquí, se han reducido los grados de libertad horizontales, ¿no? Los de X. ¿Por qué? Porque en este caso, aunque acá diga que EA es constante, que es ya sería, el EA constante es un caso ya más real, pues, por decirlo de una manera, ¿no? Pero si queremos reducir cálculos, ¿no? Entonces el EA de la viga puede ser infinito. Si el EA de la viga es infinito, entonces solo habría esta coordenada nada más, ¿no? Después las coordenadas laterales de los demás nudos ya no existirían porque serían dependientes de esta coordenada, ¿no? Entonces, por ahí es válido, ¿sí? Es válido porque la rigidez de las vigas, pues ya habíamos comentado en clases, muy alta, ¿no? Axialmente. Y más aún, si es que en teoría no va a tomar fuerzas de tracción o compresión esa viga, entonces, o en todo caso bastante pequeño, ¿no? Entonces no lo consideraríamos como constante, ¿no? EA puede ser infinito. Ahora, en cuestión de las columnas también, si se desea reducir también la cantidad de cálculos, también es posible, ¿no? Es posible poder determinar el- las coordenadas, asumiendo que el EA de las columnas también es infinito. Entonces, no es tan común, ¿no? Comúnmente es que el EA de las vigas sea infinito, pero para reducir cálculo puede ser también que el EA de las columnas sean infinito. Entonces, en conclusión, esto generalmente sí se da como constante y de las vigas el EI nada más es constante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya está, dice. Los grados de libertad corresponden a desplazamientos laterales según cada nivel. Dice, adicionalmente, cada nudo posee un desplazamiento vertical y una rotación, ¿no? Por lo tanto, si es que estemos colocando de esta forma, ¿no? Los grados de libertad, entonces lógicamente el EA de la viga es infinita. ¿De acuerdo? Las coordenadas generalizadas deben numerarse a partir de los desplazamientos laterales. Entonces, desde 1 hasta la cantidad de pisos, n, tendría que ser en esa numeración, ¿no? Luego se numeran los otros desplazamientos sin ninguna restricción. Bueno, después todo lo demás uno puede numerar como quiere ya, ¿no? Como desee. La idea es que al menos se encuentren los verticales y las rotaciones. ¿Está bien? Sí, los coordenadas. Ahora sí, ¿no? Matriz de rigidez del pórtico. Ya está. En base a estas coordenadas del pórtico, vamos a determinar una matriz de rigidez de esta cantidad de grados de libertad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Acá cuántos hay, por ejemplo. Si es que esto fuera 4, esto fuera 5, ¿no? 5 pisos, por ejemplo, ¿no? Entonces sería 5. Después acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 nudos. 24 por 2 sería 48, ¿no? 48 más 5 serían 53. Entonces este pórtico tendría 53 o sería de 53 por 53, ¿no? Porque tiene las rotaciones y tiene las verticales. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, cuando ya tenemos, esta sería la matriz de rigidez, ¿no? De la estructura, de toda esta cantidad de grados de libertad de n de 53 por 53 sería acá, ¿no? Voy a abrir mi puntura virtual también acá. ¿Está bien? Si fuera la cantidad de nudos de este pórtico, entonces, técnicamente este de acá sería 53 por 53, ¿no? 53 por 53 sería. ¿Está bien? Y dentro de esos 53 por 53, yo voy a escoger ¿qué cosa? Voy a escoger, como estos son laterales, tanto las primeras n minúscula elementos, tanto en filas como en columnas, voy a escoger así, lo voy a encerrar. Por ejemplo, si fueran 5 pisos, entonces estos 5 primeras columnas con 5 primeras filas intersectadas sería a lo que vamos a llamar KRR. ¿De acuerdo? KRR. Esta técnicamente estaría relacionado con esta cantidad de grados de libertad laterales, ¿no? Estaría relacionado. Ya está. Como tenemos de 53 por 53, después todas las siguientes columnas, ¿no? Con la misma cantidad de filas de este primer KRR, le voy a llamar KR sub I, ¿no? K sub RI. Lo que está debajo,
lo vamos a llamar K y R. Y lo que está opuesta a la diagonal KRR, ¿no? Lo que está acá abajo, le vamos a llamar K y I. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían submatrices de esa matriz de rigidez de este pórtico con todos los grados de libertad, ¿no? Asumiendo el EA infinito de las vigas, tendríamos 53 grados si es que fuera de 5 pisos. ¿Está bien? Entonces, acá tendríamos las submatrices. Este de aquí, ¿de cuánto sería? De 5 por 5 en este caso, ¿no? Si son 5 pisos, sería de 5 por 5. Esta de acá, ¿cuánto sería? Las filas serían 5 filas, ¿no? 5 desde la sexta hasta la 53, pues, ¿no? Desde la sexta hasta la 53. Este de aquí serían, la cantidad de filas sería desde la sexta hasta la 53, ¿no? La cantidad de filas. Y la cantidad de columnas sería 5, ¿no? Si es que fuera para este pórtico ejemplo. Y lógicamente este de acá quedaría lo que está debajo de la diagonal de KRR, ¿no? O sea, técnicamente sería una submatriz de 46, de 47, ¿no? 47 por 47 sería este de acá, ¿no? Este de acá sería 47 por 47. Si fuera este ejemplo, ¿no? Ya está. Entonces, así tenemos que subdividir a esta matriz de rigidez de la estructura, de esta forma, con estas submatrices. Ya está. Una vez que tengamos eso, ahora sí vamos a determinar la matriz de rigidez lateral del pórtico. O sea, la matriz de rigidez lateral para solamente estos grados de libertad nada más. Quiere decir que es como si todos los demás grados de libertad sean dependientes de estos grados de libertad laterales. ¿De acuerdo? Así es como vamos a determinar. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Se denomina matriz de rigidez lateral, dice, aquella matriz de rigidez que está referida solamente a los desplazamientos laterales, solamente a estos grados de libertad lateral nada más, ¿no? A eso le llamamos K sub L, ¿no? O KL. ¿De acuerdo? Sí. Esta matriz dice, se obtiene a partir de la matriz de rigidez del pórtico K, ¿no? O sea, a partir de esta matriz de aquí, ¿no? Del total de grados de libertad del pórtico, todos. ¿De acuerdo? Ya está. Dice, usando el procedimiento de condensación estática bueno, estará expresada solamente en términos de grados de libertad externo-lateral, ¿no? Aquí nada más. Es del orden de n, o sea, K sub KL, la matriz de rigidez lateral es del orden n por n, lógicamente porque es en base a la cantidad de pisos, ¿no? ¿Está bien? Sí, donde n es el número de niveles del pórtico, grados de libertad dinámicos, ¿no? Lateral. Bueno, ya sabemos esto, ¿no? Que Q serían fuerzas laterales, ¿verdad? Q serían fuerzas laterales y D serían desplazamientos laterales. KL sería la matriz de rigidez lateral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, ¿no? Como las solicitaciones sísmicas son cargas asociadas a los grados de libertad, o sea, son cargas laterales, ¿no? ¿Está bien? Sí. En consecuencia, el vector de carga generalizada se puede expresar como lo siguiente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, aquí vamos a tener, ¿no? Este sería, dice, la matriz perdón, las coordenadas generalizadas, ¿no? Completas, totales, ¿de acuerdo? Del pórtico, ¿no? Todos los grados de libertad del pórtico. Y acá cuando hago una condensación estática solamente tendría los laterales nada más. Todos los otros serían dependientes de esos laterales, ¿no? Entonces aquí vamos a tener esta ya ecuación, ¿de acuerdo? Ahora, Q sub R, ¿qué cosa dice? El vector de carga correspondiente a los grados de libertad dinámicos, ¿no? Igual a Q. ¿Está bien? Sí. Entonces, técnicamente acá serían cargas laterales, ¿no? Por aquí estaría, ¿no? Por acá estaría Q1, ¿no? Q raya 1, así, ¿no? Por acá estaría Q raya 2, ¿no? Así. Y así sucesivamente, ¿no? ¿De acuerdo? Y para todos los demás grados de libertad serían cero, pues, ¿no? Porque no hay cargas verticales ni giros, ¿no? Todas estas son cargas laterales, lógicamente dependiendo de un sismo, lo que fuera, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Entonces, eso hay que tener en cuenta, estas cargas laterales y todo lo demás sería cero, ¿no? Todo lo demás sería cero. Ahora dice, el vector desplazamiento generalizado se puede expresar en términos de los desplazamientos laterales y desplazamientos internos, ¿no? Entonces, aparte de que yo tengo estas, lógicamente en base a estas cargas, ¿no? En base a este vector de carga, voy a tener este desplazamiento, ¿no? Lógicamente en base a este vector de carga.
la matriz de rigidez de la estructura completa con todos los grados de libertad tendría estos desplazamientos, ¿no? Entonces, estas de acá serían los desplazamientos laterales, ¿de acuerdo? Y estas serían ya los desplazamientos y rotaciones en todos los demás grados de libertad, ¿no? En todo lo demás. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos estas dos ecuaciones, ¿no? Este es del sistema Q raya D raya, ¿no? O sea, con todos los grados de libertad completos, y este es en base a las laterales nada más. Entonces, ¿cómo se van a relacionar? Tiene que haber una relación, ¿no? Proceso de condensación estática, dice. De la ecuación uno, ¿no? De acá de esta ecuación uno, ¿qué voy a tener? Dice. Ya está. Mi vector de carga es solamente vector de cargas laterales y después puro cero, ¿no? La matriz de rigidez ya hemos dicho que lo hemos dividido en cuatro submatrices, ¿no? En cuatro submatrices lo hemos dividido. ¿Está bien? Y el vector desplazamiento sería los desplazamientos laterales y después los desplazamientos en todos los demás grados de libertad. ¿De acuerdo? Entonces, así estamos reformulando la primera ecuación. Q rayita igual a K, matriz de rigidez de la estructura completa, por D rayita, ¿no? Desplazamientos también en el sistema de coordenadas Q raya D raya, ¿no? Entonces, resolviendo, dice, ¿verdad? Resolviendo QDR sería, multiplicamos, pues, ¿no? Resolvemos como si fueran valores, ¿no? Como si fueran valores. Entonces, esto de aquí multiplica esto, ¿verdad? Multiplica esto. Entonces sería KR por DR, ¿no? Acá está, KR por DR. Más KRI por DI, ¿no? Acá está. Ahora, el otro sería 0, ¿verdad? 0, que sería esta multiplicación de acá, ¿verdad? Por este vector, ¿no? Multiplicamos esto por este vector. Entonces, aquí tendríamos la ecuación 4 y 5, que es de operar esto, ¿no? Es de operar esto. Ahora, de la ecuación 5 obtenemos, dice, ¿no? De la ecuación 5, como acá es 0, ¿verdad? Como acá es 0, entonces yo puedo despejar de I, ¿verdad? Despejo este de aquí, este vector despejo. Entonces quedaría, esto pasa a restar, ¿verdad? Todo este de aquí pasaría a restar, ¿no? Todo esto, todo este de aquí. Bueno, todo esto de aquí pasa a restar, ¿no? Y lógicamente después esto multiplica a la menos 1, ¿no? O sea, la inversa, ¿no? Entonces quedaría de esta forma los desplazamientos en la dirección de las otras coordenadas eh, del pórtico, ¿verdad? Quedaría de esta forma. Luego, ¿qué hacemos? Dice, ya está, dice. Reemplazando en la ecuación 4. Entonces, esto de acá dice, vamos a reemplazarlo aquí, ¿verdad? Esto lo reemplazamos aquí. Aquí dice, ¿no? Acá lo reemplazamos. Entonces, ¿qué vamos a tener? KRR, ¿verdad? Matriz de rigidez KRR por los desplazamientos en la dirección de las coordenadas laterales. Ahí está, ¿no? Este de acá sería, ¿no? Esto. Y luego sería este, este desplazamiento de aquí, ¿verdad? Que reemplazaría así, ¿verdad? Entonces quedaría menos KRI, ¿verdad? Por KI a la menos 1 por KIR, ¿no? Ahí está, por el desplazamiento de sub R, ¿no? Entonces, factorizamos y tendríamos de esta forma, ¿verdad? De esta forma sería. Entonces, ¿cómo quedaría? Este de aquí quedaría como si fuera el vector de fuerzas laterales, ¿verdad? Y ese vector de fuerzas laterales ahora ya para el sistema de coordenadas laterales sería Q, minúscula. Y este de acá sería el vector de desplazamientos laterales, que también haciendo la analogía sería D minúscula, ¿no? D minúscula y Q minúscula serían el sistema para las coordenadas laterales del pórtico. Entonces, cuando yo opero este de aquí, ¿qué cosa sería? Sería la matriz de rigidez lateral. Así quedaría entonces la matriz de rigidez lateral. En base a esta matriz de rigidez de todos los grados, ¿no? Voy a determinar la matriz de rigidez lateral. ¿De acuerdo? Así entonces. Luego, como ya tenemos la matriz de rigidez lateral de los pórticos, ya vamos a pasar a la matriz de rigidez lateral del edificio, ¿no? En base a la matriz o a los vectores de transformación de desplazamientos, ¿no? Ya está. Entonces, acá atentos. Ya tenemos esto de aquí, ¿no? Que sería los parámetros del pórtico, ¿no? Sobre todo la matriz de rigidez lateral del pórtico. Esa es la que tenemos. ¿Está bien? Luego, esta, esta matriz
cuando hacemos, ¿no?, que los desplazamientos sean iguales a esta matriz de transformación de desplazamientos igual a los desplazamientos, no, pero este D minúscula es igual a la matriz de transformación de desplazamientos por el D mayúscula. ¿Está bien? También tenemos esto, ¿no? Las cargas, este serían, ¿qué cosa? Las cargas en la dirección de los grados de libertad de la estructura, ¿no? Del edificio, ¿no? En esta dirección. Esta sería la matriz de lateral del edificio, ¿no? La matriz del edificio, ¿no? Del análisis tridimensional sería desplazamientos. Entonces, ya sabemos también que la matriz de transformación de desplazamientos es esto de acá, ¿no? Es esto. Entonces, ya igual haciendo algunas analogías, tenemos, ¿no? Por pórtico sería este de acá, ¿no? Este es por pórtico, ¿no? Equilibrio de esto. Por compatibilidad tenemos que los desplazamientos laterales del pórtico son iguales a la matriz de transformación de desplazamientos por los desplazamientos del edificio, ¿no? Y por contragradiencia, bueno, este de acá pasa a ser Q, ¿no? Cruzado va, ¿no? Cruzado, y este de acá es traspuesta de esta matriz de aquí, ¿no? Entonces, como ya tenemos Q, ¿verdad? Y ya tenemos ATP, entonces este minúscula sería esto de aquí, ¿verdad? Este minúscula, ¿no? Sería todo esto de aquí, ¿de acuerdo? ¿Está bien? No, acá, por aquí estamos, a ver, aquí estamos, ¿no? Q mayúscula es igual a la matriz traspuesta de la transformación de desplazamientos por Q lateral, ¿no? Acá está Q lateral del pórtico por la matriz de transformación de desplazamientos otra vez, ¿no? Entonces, estos dos tendrían que ser iguales, por lo tanto, la matriz de rigidez del edificio, ¿no? De los tres por nivel, ¿no? Sería la matriz de transformación, esta de acá traspuesta por el Q lateral del pórtico por otra vez traspuesta, ¿no? Así quedaría. ¿De acuerdo? Ya está. Lógicamente, esta matriz de transformación de desplazamientos es por cada pórtico, ¿no? Por cada pórtico. Por lo tanto, la matriz de rigidez lateral de cada pórtico también va como la diagonal, ¿no? Y acá puros ceros, ¿no? Lógicamente. Puros ceros acá, ¿no? Así. ¿Está bien? Entonces, cuando yo opero, al final tendría esa sumatoria. ¿De qué? De esta operación que tendría que hacerlo por pórticos, ¿no? Por cada pórtico tiene su matriz de rigidez lateral, entonces tendría su matriz de transformación de desplazamientos traspuesta y también su matriz de transformación de desplazamientos, ¿no? Entonces, M sub P dice es número total de pórtico. Entonces, para sacar esta matriz de rigidez del edificio, ¿no? De los 3 grados por nivel, tendría que hacer esta operación por pórtico y luego sumar todo, ¿no? Una vez que tengo la matriz de rigidez del edificio, ya de ahí se hace un poquito más simple, ¿no? Se hace más sencillo. ¿Está bien? Ya está. Bueno, todas estas cositas ya vamos a verlo más, de manera más puntual, ¿de acuerdo? Ya cuando hagamos el análisis estático sísmico, ¿no? Método estático de análisis sísmico. ¿Está bien? ¿Sí? Ya está. Entonces, una vez, como sabemos, ¿no? Si es que ya tenemos la matriz de rigidez de lateral, ¿no? Del edificio, con las fuerzas, ¿verdad? Con estas fuerzas, yo tendré el desplazamiento en la dirección de los grados de libertad de 3 por nivel. Luego, con la matriz de transformación de desplazamientos, ¿no? Con este de acá, vamos a pasar a calcular los desplazamientos por cada pórtico, ¿no? Lateral por pórtico. Y luego, multiplicando por su matriz de rigidez, ya tendría la fuerza que le llega a llegar a cada pórtico, ¿no? Ya tendría la fuerza que le llega a cada pórtico. ¿Está bien? Y luego, bueno, podríamos seguir operando para determinar las fuerzas en las barras, ¿no? De esa manera es la secuencia. Entonces, vamos a continuar con el método estático de análisis, ¿no? Vamos a tratar de determinar la teoría para luego ya la siguiente clase hacer puros ejemplos, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Acá nos dice, ¿no? Este método, el método estático del análisis sísmico, dice, consiste en la aplicación de un sistema de fuerzas horizontales a la estructura, ¿no? O sea, mejor dicho, vamos a aplicarle fuerzas como puntuales, ¿verdad? Lógicamente que hacen la semejanza a los efectos sísmicos, ¿no?
A eso se le llama estático porque son cargas puntuales, ¿no? Son cargas puntuales constantes que nosotros le estamos colocando al edificio, ¿verdad? Y lo vamos a resolver así, ¿no? Como si fueran cargas puntuales. ¿Está bien? Creo que no hay problema, ¿no? Ya. Dice, las características y magnitud de este sistema de fuerzas laterales, ¿no? Sísmicas, ¿está bien? Ya sea mediante, bueno, algún estudio especial, ¿no? O por la aplicación de las normas como las de diseño antisísmico de edificios que aparecen en el Reglamento Nacional de Edificación. Entonces, con eso es como vamos a determinar la aplicación de las cargas laterales, ¿no? Con el sismo. ¿Está bien? Con la norma 030 en la parte de sismo resistente, ¿no? Con eso. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Dice, características del sistema de fuerza. Dice, el Reglamento Nacional de Edificios, ¿no? De edificaciones, representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas actuando en el centro de masa. Esto es importante, ¿no? Conjunto de fuerzas actuando sobre el centro de masa de cada nivel. ¿Qué quiere decir entonces? Que nuestro edificio, que ahorita, por ejemplo, podría estar, a ver, por acá creo que estaba, acá está, ¿no? Este es el edificio, cantidad de niveles que pueda tener X, ¿no? Calcule cantidad, N niveles, ¿no? Entonces, básicamente, para el sismo en X, ¿no? Por acá va a venir el sismo en X. En base a algunos parámetros que dice la norma, acá vamos a poner una fuerza, por acá vamos a poner otra fuerza, por acá vamos a poner otra fuerza, así, ¿no? Va a ir aumentando a nivel, en altura. ¿De acuerdo? En base a estas fuerzas calcularía los desplazamientos, ¿no? Ese sería para el sismo en X. Ahora, el sismo también viene Y, ¿no? Así viene en Y. Entonces, también otro juego de carga sería solamente en Y, ¿no? Así, más fuerte, acá también más fuerte, ¿no? Así. Solo en X y solo en Y. Esas fuerzas lo vamos a determinar como nos indica la norma. ¿Y dónde se aplican estas fuerzas? Dice en el centro de masa, ¿no? En el centro de masa, ahí lo ubicamos esas fuerzas. Ya está. A ver, vamos a hablar sobre cómo calcularemos ese sistema de fuerzas, ¿no? Cómo vamos a repartir las fuerzas sísmicas de forma estática en los entrepisos, ¿no? Eso vamos a comentar ahora. Entonces nos dice acá, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas actuando en el centro de masa, ¿no? Podrán analizarse mediante este procedimiento todas acá. Esto es importante y vamos, a ver, voy a abrir la norma también por acá. Debo tener aquí la norma para conversar sobre la norma, ¿no? Porque actualmente ya es puro norma nomás, ¿no? A partir de ahora es puro norma, entonces vamos a ver sobre eso. A ver, acá está, ¿no? Esta es la versión del 2019. Actualmente tengo entendido que ya hay una versión del 2025. Esa, bueno, todavía no la reviso a detalle, pero lo más probable es que haya cambios de algunos artículos, ¿no? No es que haya un cambio sustancial de toda la norma, ¿no? Entonces esas cositas hay que revisarlo, pero me parece que el análisis estático no debe de cambiar, ¿no? Seguramente por ahí un poco la repartición, etcétera, pero de las fuerzas en los entrepisos, pero de forma general no me parece que haya cambios muy importantes. Lo vamos a revisar eso de repente, ¿no? Para unas siguientes clases. Bien, vamos a hablar entonces del análisis estático. ¿Te permite la norma? Sí nos permite la norma utilizarlo, ¿no? Vamos a buscar a ver dónde está. Acá está, ¿no? Vean, para el análisis, acá nos dice, ve, procedimiento para análisis sísmico. Esto es norma, o sea, propiamente es la norma que nos autoriza o nos deniega, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Procedimiento de análisis sísmico, dice. Se utiliza uno de los siguientes procedimientos, ¿no? Puede ser, dice, el análisis estático de fuerzas equivalentes, que es lo que ahorita estamos aprendiendo, ¿no? En artículo 28. Pero puede ser también el análisis modal espectral, dinámico modal espectral, aunque este también es pseudodinámico, modal espectral, pero bueno, la norma lo dice así. Artículo 29. Eso también se hace en la carrera, pero lo vemos en antisísmica, esto de acá, ¿no? En antisísmica se ve cómo se hace este análisis, pero todo parte de este análisis de pseudo tridimensional. Ya está, dice. El análisis se hace considerando un modelo completamente de comportamiento lineal y elástico, ¿no? O sea, también esa es una limitante, que nosotros estamos utilizando o estamos haciendo que la estructura tenga un comportamiento dentro del rango elástico.
Eso finalmente no sucede y por eso pues hay el análisis no lineal, ¿no? Que eso, bueno, si nos alcanza el tiempo hablaremos un poco sobre eso. Pero a fines de análisis, como estamos aprendiendo, es solamente en el rango elástico. ¿Está bien? Bueno, también hay un procedimiento de tiempo-historia, ¿no? Eso también se hace un poco en antisísmica. Ya está. Entonces, este artículo 28 regiría para lo que vamos a aprender en este curso, ¿no? Estática. Ahora, también tenemos algunas limitantes porque no se puede aplicar este análisis para cualquier edificación, ¿no? Todos los edificios muchas de las veces son bien específicos, por lo tanto se tiene que ver la- las maneras de cómo analizar de tal manera de que podamos estimar un comportamiento de la estructura, ¿no? Entonces, acá tiene algunos límites, dice, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? Dice, este método representa las solicitaciones, ¿no? Las cargas sísmicas, mediante un conjunto de fuerzas actuando en el centro de masa de cada nivel de la edificación, que es lo que también aquí, pues, se está comentando, ¿no? Es lo mismo acá, ¿no? Acá está. Es tal cual, ¿no? Idéntico, es lo mismo esto, ¿no? Y la segunda parte dice, ¿no? Pueden analizar, esto es importante, ¿no? Esto es sumamente importante. A manera académica, de repente sí lo vamos a hacer con lo que ya están teniendo ustedes para trabajar, ¿no? Pero a nivel ya de proyectos, ¿no? Ya de trabajo, tenemos que tener en cuenta estas limitantes. Dicen, ¿no? Pueden analizarse mediante este procedimiento todas las estructuras regulares o irregulares ubicadas en la zona sísmica 1. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que se encuentra en la zona sísmica 1? Entonces, si nos vamos acá a la zonificación sísmica, acá está, zona sísmica 1. Bueno, acá se nota de todas maneras, ¿no? Más clarito. Esta zona y esta zona serían la 1. ¿Por qué? Porque lógicamente tenemos una aceleración pequeña, ¿no? Tenemos una zonificación con un factor pequeño, 0,10, entonces no había problema que hagamos solo el análisis estático, ¿no? Eso nos dice la norma. ¿De acuerdo? Zona 1, normal, podemos utilizar. ¿Qué más nos dice? En las otras zonas sísmicas puede emplearse este procedimiento para las estructuras. Acá es importante también. En las otras zonas sísmicas puede emplearse este procedimiento para las estructuras clasificadas como regulares. Según el artículo 19, entonces también uno tendría que revisar qué dice el artículo 19, ¿no? Por acá debe estar. Aquí está, ¿no? Artículo 19, regularidad. Entonces tendría que cumplir que no habría problemas de las irregularidades que nos dice la norma, ¿no? Tanto en altura como en planta. Si es que yo demuestro de que no existe irregularidad, entonces eh, sería regular la edificación. Y si es regular la edificación, puedo aplicar este método, te dice, ¿no? Podemos aplicar. Ahora, también acá hay otra limitante, no más de 30 metros de altura, ¿no? No más de 30 metros de altura es todo lo que podríamos tener como edificación para hacer el análisis estático. 30 metros de altura aproximadamente son más o menos unos 10 pisos, ¿no? Por cada entrepiso podría ser 10 metros, perdón, 3 metros, ¿no? 3 metros por 10 serían 30 metros, ¿no? Y para ahora sí, ¿no? Y para las estructuras de muros portantes de concreto y albañilería confinada, armado o confinada, de no más de 15 metros de altura, ¿no? Aun cuando sean irregulares. Entonces, también estructuras de muros portantes de concreto, o sea, de placas, o también para un sistema de albañilería confinada o armada, ¿no? En este caso solo se permite hasta edificios de 15 metros nada más, ¿no? 30 metros para cualquier otro edificio, ¿no? De concreto, sobre todo acero podría ser, ¿no? No habría problema. Pero si más tenemos en el edificio placas o es de albañilería armada, entonces en este caso la limitante de niveles es hasta 15 metros, ¿no? Más o menos eso sería unos 5 pisos, más o menos. Y también acá nos dice, ¿no? Aun cuando sean irregulares, bueno, por ahí te da una salvedad que puedes utilizar si que la estructura es muy rígida, ¿no? Podríamos utilizar. Bueno, acá también indica lo mismo, ¿no? Son las limitantes que hay que tener en cuenta para aplicar, ¿no? Hay que tener en cuenta para aplicar el análisis estático sísmico, ¿no? Ahora, fuerza cortante en la base, dice. La fuerza cortante total en la base de la estructura correspondiente a la dirección considerada, o sea,
dirección X o dirección Y, se determinará bajo la siguiente expresión. Esa también está acá en la norma, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está esa descripción, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no? Acá está, ¿no? Este edificio, ¿no? Acá está este edificio, ¿de acuerdo? Dice, vas a tener una cortante en la base, dice, ¿no? Vas a tener una fuerza cortante así en la base. SB, ¿cuánto va a ser? Te dice, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Te dice acá. Bueno, ¿cuánto te dice? Va a ser Z por U por S por C entre R. Por peso, dice, ¿no? Por el peso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así nos dice, ¿no? Según la norma, nos dice que va a ser esa cordón de la base. ¿De acuerdo? Acá está, ¿no? Cordón de la base, Z, U, S, C entre R por P. ¿De acuerdo? Ahora, el valor de C entre R no se considera menor que 0,11, ¿no? Por norma también, ¿no? Entonces eso tener en cuenta. Ahora, ¿qué cosa es Z? ¿Qué cosa es U? ¿Qué cosa es C? ¿Qué cosa es S? ¿Qué cosa es R? ¿Qué cosa es P? ¿No? Eso vamos a comentarlo ya por el tema sísmico, ¿no? Para el tema de calcular las fuerzas sísmicas, vamos a comentar eso. Hasta ahí, chicos, ¿está claro? Sí, Ya, correcto. Gracias, gracias. Bien, si se dan cuenta, esta básicamente es la fuerza sísmica, ¿no? Esa básicamente es la fuerza sísmica. Igual, este peso sería la masa por la gravedad, ¿verdad? A ver, esta de acá es la fuerza sísmica. Vamos a hacer la analogía nada más, ¿ah? Atentos. La analogía. Esta es la fuerza sísmica. Este peso es la masa de la estructura, ¿no? Por la gravedad, ¿de acuerdo? Y todo esto de acá hasta acá, ¿no? Es un parámetro, ¿no? Para determinar esta fuerza. O sea, mejor dicho, este va a ser como un porcentaje, ¿verdad? Como un porcentaje de la gravedad, ¿no? Así, ¿de acuerdo? Así. Este va a ser como un factor, ¿no? Un factor que voy a multiplicar a la gravedad para tener un porcentaje de la gravedad. Ese porcentaje sería la aceleración sísmica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aceleración por masa es la fuerza. Entonces vamos a una de las leyes de Newton, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces es lo mismo acá. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está claro? sí, Ya, correcto, correcto. Entonces, por eso les digo, mírenme, cuando ya determinemos cuánto es Z, cuánto es U, cuánto es S, cuánto es C, cuánto es R, ¿no? Cuando ya tengamos claro todo eso, vamos a conversar sobre cuál es el porcentaje que realmente, en base a la gravedad, sería la aceleración que viene de un sismo. Ahora, no es cualquier sismo, ¿no? Normalmente nuestra norma, bueno, está determinada para un sismo cuyo periodo de retornos es 475 años. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Teóricamente también, ¿no? O sea, de forma estimada. Que nuestras estructuras deberían de estar preparadas para soportar aceleraciones de sismos que vienen cada 475 años, por decirlo de una manera, ¿no? Por decirlo de manera coloquial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso expresado en probabilidades, ¿de acuerdo? Nos dice, ese sismo, ¿no? Que tiene periodo de retorno 475 años, nos dice, en 50 años tiene una probabilidad de que pueda suceder, ¿no? Mayor del 10%. O sea, tiene una probabilidad de excedencia del 10%, ¿sí? En 50 años. ¿De acuerdo? O sea, mejor dicho, por eso es justamente por ahí cuando se comenta cuál es el periodo de vida útil del edificio, etcétera, te dicen, ¿no? 50 años te dicen. ¿De acuerdo? Te dicen 50 años, te puede decir, ¿no? Mi periodo de vida útil de las edificaciones, de todas las edificaciones, 50 años, se dice. Lógicamente es diferente para puentes, será diferente para otros tipos, ¿no? Pero propiamente edificaciones es 50 años, periodo de vida útil, te dice. ¿Por qué? Porque como estamos comentando, ¿de acuerdo? Por norma, el sismo
que esperamos que debe de soportar nuestra estructura, tiene una probabilidad de que tenga ese nivel o mayor de 10% en 50 años, que puede hacer que venga, ¿no? Hablando de forma estadística, ¿de acuerdo? En 50 años tiene una probabilidad de excedencia, ¿no? De que suceda un sismo de esas características o mayores de lo que estamos considerando, es de 10%. ¿Está bien? Ese se llama sismo severo. Sismo severo. Entonces, todo lo que acá la norma trabaja, la E030 es para ese sismo severo. Y nosotros tenemos que diseñar para ese sismo severo. Pero ¿cuál es el tema? De que la filosofía de la norma E030 nos dice, bien explícito, eso sí es explícito, que para sismos o normales, ¿no? Frecuentes, no debe presentar daños el edificio. No debería presentar daños. O sea, mejor dicho, esas fuerzas producidas por esas aceleraciones de sismos frecuentes, ¿no? Que son sismos pequeños, temblores, no debería de causar daño a la estructura. Por lo tanto, si no causa daño, quiere decir que la estructura debería de comportarse en el rango elástico nada más. O sea, se mueve, sí, pero no debería de haber daño de la estructura. ¿Qué más nos dice? Para sismos moderados, ¿no? Para sismos ya un poco más fuertes, ¿de acuerdo? La estructura debe tener algunos daños, pero pueden ser reparables. O sea, la estructura no llega a ser ya desahuciada o no llega completamente a tener demasiado daño. ¿Puede tener daños? Sí, pero deben ser reparables, deben ser, bueno, no deben ser demasiado exageradas, ¿no? Eso no dice. Y para el sismo severo, que es el que nosotros sí estamos diseñando, ¿de acuerdo? Es el sismo de diseño, ¿no? El sismo severo. La estructura puede presentar daños bastante importantes, ¿no? Puede presentar daños importantes, grandes. Pero ¿cuál es la idea? Que no debe de colapsar. La estructura no debe colapsar. Si colapsa, está mal diseñado, así de fácil, así de simple. Al menos para el sismo de severo, ¿no? Con las aceleraciones que estamos estimando que sean, pues, aceleraciones de sismos que pueden venir cada 475 años. Con esa aceleración, con esas consideraciones, el edificio no debería de colapsar. Puede presentar bastante daño, se puede deformar, sí, lo que sea, pero no debe colapsar. ¿Estamos claros? Ahora, profesor, pero puede venir un sismo más grande que ese de ahí que nosotros diseñamos. Así puede venir. Ya la norma es 031, que habla de aisladores, disipadores, ¿no? Sistemas de protección sísmica. Ya habla de un sismo muy severo, ¿no? Que es el que tiene un periodo de retorno de 2500 años aproximadamente, ¿no? ¿Y para qué usamos esa norma de 031? Actualmente la usamos solamente para hacer análisis de hospitales de categoría 2 o 3, que es, por ejemplo, uno de los que están haciendo en Ancash, ¿no? Hay varios hospitales que están haciendo en Ancash, categoría 2, y el que va a hacer en Huaraz, pues el categoría 3 que le llaman, ¿no? Entonces, esos de todas maneras tienen que tener aisladores. ¿Está bien? Y el sismo de diseño para esos edificios es aquel sismo que viene cada 2500 años. Imagínense la magnitud de ese sismo, ¿no? Que ya es probable que nosotros nunca lo veamos, ¿no? Es probable que nosotros ni quizás ni históricamente tendremos registro de repente. Solo son estimaciones, ¿no? Solo son estimaciones, pero por normas, ¿no? Con todas las estimaciones que se hacen, la parte estadística, etcétera, esas edificaciones, esos hospitales sí necesitan ese nivel de protección para esos sismos, ¿no? Para esos sismos grandes. Entonces, bueno, es eso, ¿no? La filosofía es esa básicamente, ¿no? Y por eso vamos a conversar más adelante, cuando ya sepamos estos factores, vamos a ver cuál es esa aceleración sísmica, ¿no? Que va a asumir la masa y luego, lógicamente, calculamos la fuerza que tenemos que colocar, ¿no? A la estructura para analizar y, lógicamente, sacar
¿no? Con estas de acá serían las fuerzas que le llega a la estructura. Con esas vamos a determinar fuerzas, bueno, cargas internas sísmicas y lógicamente con eso se diseña, ¿no? Se diseñaría con eso. ¿De acuerdo? Eso es lo que les he comentado. Todo eso, por eso sería bueno que, bueno, esto está en la página web del Ministerio de Vivienda, ¿no? La E030. Descárguenlo, ahí está, todas las actualizaciones está. Entonces es importante que ustedes ya tengan que ir leyendo todas estas cosas, ¿no? Todas las disposiciones generales, ustedes ya lo deben de saber porque se aplica desde ahora hasta al menos concreto dos van a usar. Entonces es bueno que ya lo vayan viendo, ¿no? Por ejemplo, algo importante aquí es esto de acá. Esto es sumamente importante y muy pocos lo aplican en sus planos, lo que fuera, en sus proyectos. Esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo debemos presentar los planos? ¿Ve? Acá está. ¿Qué cosas debe contemplar los proyectos, ¿no? El proyecto estructural, acá está. O sea, todas esas cositas ustedes ya tienen que ir leyéndolo desde ahora. ¿Está bien? Sí. Lo que comentábamos, un poco de la filosofía de diseño, acá está, ¿no? Acá está, ve. Filosofía y principio de diseño, artículo 3, ¿no? La filosofía dice cuáles son esos indicadores de esta filosofía de diseño. Ojo, es sismo resistente, ¿no? Porque hay que tener en claro estos conceptos, ¿no? Una cosa es que un edificio, entre comillas, sea antisísmico y otra cosa es que sea sismo resistente. ¿De acuerdo? No son conceptos iguales, ¿no? Igualmente, por ejemplo, nuestro curso se llama antisísmica, ¿no? Pero no debería se llamar antisísmico. Otros cursos se llama sismo resistente, se llama, que es un concepto que sí tendría que ser aplicado más que con nuestros contextos, ¿no? ¿Por qué? Porque antisísmico suena como que el edificio podría soportar cualquier sismo sin daño. A eso suena antisísmico, ¿no? O sea, yo me quedo como un búnker, ¿no? No sé, una central nuclear o lo que sea, ¿no? Le cae una bomba atómica, por ejemplo, y debe estar tranquilo, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, eso sería ¿no? Antisísmico sería que soporta cualquier tipo de sismo. Pero eso no es económico, no es razonablemente económico. Tener una estructura que soporte cualquier sismo sin daño es antieconómico por todos lados. Es por eso que no podríamos llamarlo antisísmico, tendríamos que llamarlo sismo resistente. ¿Por qué? Porque esos sismos resistentes sí tienen algunos principios, tiene una filosofía, ¿no? Por ejemplo, la filosofía de ese diseño sismo resistente o un análisis sismo resistente, ¿no? ¿A qué conlleva? Evitar pérdidas humanas, ¿no? Esto es importante, evitar pérdidas humanas. Eso es la prioridad es eso, evitar pérdidas humanas. Luego, asegurar la continuidad de los servicios básicos, ¿no? De un edificio, que no haya, pues, no sé, pues, fuga de gas o, no sé, pues, el agua, la energía eléctrica, no sé, a menos que sea un cataclismo, ¿no? Pero al menos debería de los servicios básicos tendría que seguir activo. Y por último, minimizar los daños a la propiedad. Acá es claro, nos dice, ¿no? Minimizar, no nos dice mitigar, ¿no? O sea, del todo no podríamos eh, mitigar, ¿no? No podríamos proteger del todo, no todo. O sea, para un sismo grande no podríamos decir que los edificios no tengan fallas, que no tengan problemas, no. Minimizar, por eso dice, ¿no? Minimizar, o sea, tratar de minimizar. O sea, todos los conceptos que acá aprendemos es para eso, ¿no? Para minimizar esos daños, pero puede existir, sí pueden existir. ¿Qué más dice? Se reconoce que dar protección completa. Acá dice, ¿no? Bien claro, por eso les digo, es bueno que lo lean, por favor, chicos. Todas estas cositas ya a estos niveles tienen que saber, ¿no? Ya tienen que ir sabiendo, por eso se les comenta. Dice, se reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos, a todo cualquier nivel de sismo, no es técnica ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras. ¿De acuerdo? En concordancia con tal filosofía se establecen los siguientes principios, ¿no? Ahí está lo que habíamos comentado un poco. Dice, la estructura no debe colapsar ni causar daños graves a las personas, ¿no? Aunque sí, la estructura podría presentar daños importantes debido a movimientos sísmicos calificados como severos en el lugar del proyecto, que es el que estamos determinando con esta norma, ¿no? Son para sismos severos, por eso. A eso apunta el diseño sismo resistente.
Luego dice, la estructura debería soportar movimientos de suelo calificados como moderados, sismos moderados, para el lugar de proyecto pudiendo experimentar daños reparables dentro de límites aceptables, ¿no? Sismos moderados, normal, puede haber daños, pero se puede reparar. ¿Está bien? Para edificios esenciales, también es importante saber todas estas cosas, por eso, ¿no? ¿Qué cosas son edificio esencial? Más adelante lo vamos a ver. Se debería tener consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo. Entonces acá es importante también, ¿no? En esas estructuras esenciales, sí tendríamos que garantizar que el sismo no le haga demasiado daño, ¿no? Prácticamente nada, ¿no? Porque lógicamente debe de permanecer con condiciones operativas, luego decimos severo, vamos a comentar eso, ¿por qué? ¿Está bien, de acuerdo? Entonces, miren, ve, esos son la filosofía y los principios de diseño sismo resistente, a eso debemos apuntar. Desde ahora, por eso, por favor, tienen que ir leyendo estas cosas, de repente por ahí se me ocurre poner teoría, entonces todas estas cositas ya deben de saber, ¿de acuerdo? Ya está. Bien, entonces, ahora sí, ¿no? Ya dicho eso, ya podemos continuar, ¿no? Ya hemos dicho, este Z, USC entre R básicamente va a ser unos parámetros para determinar un factor que multiplicaría la gravedad, ¿no? Ahí uno vería más o menos qué porcentaje de la gravedad es, ¿no? Que al final esa sería la aceleración sísmica. Multiplicado por la masa ya haría la fuerza sísmica. ¿De acuerdo? Eso sería. Ahora sí, vamos a comentar qué significa Z, qué significa U, qué significa S, qué significa C. Todo esto está en la norma, ¿no? Todo eso está aquí en la norma, ¿no? O sea, aquí todos estos parámetros que te dice la norma acá también están explícitos como se determinan aquí en la norma, ¿no? Está explícito. ¿De acuerdo? Ya está. Bien, entonces ahora sí, ¿no? Empezamos. Empezamos. Peligro sísmico. Zonificación, artículo 10. ¿Qué determinamos con eso? El factor de zona, Z. Estos serían los valores dependiendo de dónde está nuestro proyecto, en qué zona está, tendría estos factores. Zona 4, 0,45. Esto, bueno, en la norma que descargué aquella vez, que es esta, no está a colores, ¿no? Sino está blanco y negro. Me parece que en las normas actuales sí creo que está a colores esto, ¿no? Bueno, sería cuestión de que lo revisen, nada más. Solo les comento que la zona 4 está explícito acá, ¿no? Está por nombre, ¿no? Prácticamente la zona 4 es toda la zona costera. ¿Por qué? Porque esa zona casi es eh, colindante al cinturón de fuego, ¿verdad? A la unión de la placa de Nazca, ¿no? Está chocando con la placa sudamericana. Entonces, esta zona es muy propensa a tener sismos grandes. Por eso, ¿de dónde ha salido este factor? Pues de un estudio estadístico donde uno puede observar de que históricamente por esta zona se tenían sismos con una aceleración grandes, ¿no? Luego tenemos la zona 3 que ya es esta franja, ¿no? Huaraz está en la zona 3, ¿no? Huaraz también por acá, por ejemplo, está Huaraz, está en la zona 3, ¿no? Acá también hay un pedazo que le llamamos zona 3, ¿no? Bueno, esto también ya ha sido estudiado en base a mucha información de ubicación de sismos, niveles sísmicos, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera se ha discretizado los sectores y a cada sector se le ha puesto un valor. La zona 4 es la peor de todas, ¿no? La que mayor aceleraciones sísmicas o mayores factores de sismo podría tener. Y la zona 1 es la más pequeña, ¿no? 0,10 nada más. Por eso decíamos que en la zona 1 podríamos aplicar, para cualquier estructura regular y irregular, podríamos aplicar el análisis estático directo, sin necesidad de entrar para el análisis modal espectral, ¿no? Por norma nos dice eso. ¿De acuerdo? Ya está. Eso está explícito acá, ¿no? Aquí. Entonces, zona, factor de zona, ya hemos dicho, ¿no? Acá dice, a cada zona se asigna un factor de Z. Acá está, ¿no? A cada zona se asigna un factor de Z. Entonces, esto sería, el factor Z estos serían los valores. Para cada zona, estos serían los valores de Z. ¿Está bien? Acá lo mismo nos dice, ¿no? Mírenme, el territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas, ¿no? La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la sismicidad observada.
¿no? Por eso en la zona 1 es con un valor más pequeño y la zona 4 es con un valor más grande. Las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de estos con la distancia epicentral, así como la información neotectónica. O sea, toda esa información sísmica ha hecho que generemos esta zonificación. No siempre ha sido así, esta misma zona no siempre ha sido de esta forma, ¿no? Ha habido versiones anteriores de esta norma donde teníamos zonificaciones diferentes, ¿no? Hasta de 3 zonas nada más, ahora son 4, ¿de acuerdo? Entonces, para tener en cuenta eso. Acá dice, ¿no? El anexo 2 contiene el listado de las provincias y distritos que corresponden a cada zona. Entonces, aquí en el anexo 2, ¿no? Aquí mismo en el anexo 2, acá está el anexo, acá está, ¿no? Zonificación sísmica por distrito, ¿no? Entonces, ahí está la zonificación por distrito, ¿no? Cuestión de buscar tu distrito, donde está tu proyecto o tu zona, ¿no? Y ya directamente está explícito qué valor tendría que tener, ¿no? Una vez que uno determine la zona, ya sabrás cuál será el Z que le vamos a colocar, ¿no? Repito, chicos, acá el Z es esto de aquí, ¿no? Este es el Z, ¿de acuerdo? Ese es el Z. Dependerá de la zona, lógicamente la zona, sí tendría que ver si va del 1 al 4, pero el factor de zona Z va de 0,10 a 0,45, ¿de acuerdo? Ya está. Acá nos dice, ¿no? Justamente lo que comenta aquí el valor, ¿no? La diapositiva. A cada zona se asigna un factor de Z, dice, ¿no? Según la tabla número 1, que está. Este factor se interpreta acá lo que estamos comentando. Este factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal. Acá es importante esto, ¿ve? Bueno, hasta acá incluso. O sea, el valor de Z, este de acá, dice que es la aceleración máxima horizontal en suelo rígido. O sea, este de acá ya sería una aceleración. ¿Pero qué aceleración? Ah, así. ¿Está claro eso, chicos? Quiere decir, ¿no? Que en la zona 4 hay registros de que se han tenido aceleraciones de 0,45 G. ¿Para quién? Para este sismo de acá, ¿no? Para este sismo, ¿no? Con el que tiene una probabilidad de excedencia en 50 años, ¿no? O sea, ese sismo de 400 de periodo de retorno, ¿no? Igual a 475 años, ¿no? Así. 10% de ser excedido en 50 años. Ya es un porcentaje de G, pero ojo, esta de acá no es que ocurre en la superficie, sino está ocurriendo en el suelo rígido, en la parte bastante profunda, ¿no? Por acá está la superficie, ¿no? Por acá está la superficie, sí. Entonces, aquí empieza con una aceleración de 0,45 G para la zona 4, ¿no? Para la zona 3, 0,35, 0. Imagínense, casi 50% de la gravedad, ¿no? Empieza acá la aceleración, empieza a moverse. ¿Se entiende la idea de eso, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿De Sí, acuerdo? ingeniero. Sí. Ya, correcto. Entonces, ya es eso, ¿no? Es una aceleración máxima horizontal. Es un porcentaje de la gravedad, solo que esta gravedad en nuestra formulita, ¿no? En nuestra formulita de Z, U, S, C entre R, ¿no? Esta gravedad ya está en el peso, ¿no? Por eso solamente acá se queda como factor nada más, ¿no? Se queda como factor. ¿Está claro? ¿Sí? Ya está. Bien. Entonces, miren, para que lo tengan en cuenta eso, ¿no? Z va desde 0,10, ¿no? Ya es bajito, hasta 0,45 en la zona 4, ¿no? ¿Está bien? Listo. Entonces, eso ya tenemos para la zona, ¿no? Factor de zona, ya está. Luego tenemos, el siguiente sería el S, ¿no? Z, S primero. ¿De acuerdo? S. Factor de suelo es S. Acá está. Factor de suelo, aquí está.
aquí. Factor de suelo S. Acá. Factor de suelo S. ¿Qué nos dice? Bueno, vamos a leer primero aquí. Nos dice, el factor de suelo depende de su perfil, ¿no? Perfil estratigráfico. Para los efectos de la norma 030 dice, los perfiles de suelo se clasifican tomando en cuenta la velocidad promedio de propagación de las zonas de corte, ¿no? V sub S, que acá nos dice también la norma, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Aquí está. ¿Cómo yo clasifico los suelos? Te dice, ¿no? En base primero a esta velocidad de propagación de las ondas de corte, ¿no? V sub S. ¿Quién te da esto de acá? ¿O quién te dice todos estos valores? ¿No? ¿Quién lo determina? El estudio de suelo, ¿no? El estudio geotécnico, ¿no? El que hace el estudio geotécnico determina todos estos factores y te dice, ah, ya, tu perfil de suelo es S0, o es S1, o es S2, o es S3, o S4, no sé, ya te dice, el estudio de mecánica de suelos, EMS, así se llama, estudio de mecánica de suelos, ¿no? Ya te distingue qué tipo de suelo es el que tú estás teniendo para tu proyecto, ¿no? En base a estos parámetros. V sub S, N sub 60, ¿no? N raya sub 60, acá también te dice, ¿no? Cómo determinar todo eso, ¿no? Bueno, ahí nos dice. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues eso nos dice la parte geotécnica. O alternativamente dice, para suelos granulares, el promedio ponderado de los N60, ¿no? Obtenidos mediante ensayo de penetración estándar, son los resultados del ensayo de penetración estándar, ¿no? O el promedio ponderado de la resistencia de corte en condiciones no drenadas. O sea, esta de aquí es una resistencia de corte que hacen al suelo, ¿no? En condición no drenada. Y en base a esos parámetros, ya por norma, te permitiría distinguir qué tipo de suelo es con el que estás trabajando, ¿no? ¿Cuántos perfiles de suelo tenemos? Tenemos desde el S sub 0 hasta el S sub 4, ¿no? Que eso lo hemos visto aquí, ¿verdad? Aquí en la norma también hemos visto, aquí está, ¿no? Desde S sub 0 hasta S sub 3, pero también habla acá de S sub 4, ¿no? Acá está, ¿no? Aquí está S sub 4. ¿Qué cosas son esos perfiles de suelo? Empezamos acá, ¿no? Por ejemplo, perfil tipo S sub 0, dice roca dura, ¿no? Que es una cimentación o un suelo de cimentación que es roca, ¿no? Básicamente es roca. Entonces, bueno, ahí tienen las indicaciones, ¿no? Luego tenemos el tipo de suelo roca o muy rígido, ¿no? Que es el S1, ¿no? Ahí están algunas características y también en base a lo que habíamos comentado, ¿no? La velocidad de propagación de las ondas, ¿no? El valor de N60, ¿verdad? O en valor de la resistencia al corte para el ensayo no drenado, ¿verdad? Según comenta aquí también, ¿no? Entonces, así te permite caracterizar. ¿Quién hace eso? Por eso generalmente lo vemos en los estudios de mecánica de suelos. El, el especialista nos recomienda justamente utilizar uno de estos tipos de suelo, ¿no? Suelos intermedios, suelos blandos y suelos condiciones excepcionales, que ahí sí ya, pues el mismo geotécnico te tendría que dar los parámetros, ¿no? Ya son condiciones bastante complejas. Entonces, ¿para qué es importante eso? Nos dice acá la norma, ¿no? De S0 a S3 nada más. S4 ya no lo considera. ¿De acuerdo? Eso ya son parámetros que directamente el geotécnico tendría que darte. Pero aún así, miren, ven, para cada tipo de suelo está relacionado, dependiendo de la zona también, ¿no? Dependiendo de la zona, tendría un valor, ¿no? Tendría un valor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya está. Acá nos está dando también, ¿no? Es la misma tabla. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso, bro? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a comentar esto un poquito. Por acá está la superficie, por acá está la edificación, ¿no? Bueno, la cantidad de pisos que tenga no importa. 4 pisos, por ejemplo, ¿no? Ya está. Por acá es la roca madre, ¿no? La roca de la profundidad donde empieza, bueno, las ondas se transmiten por la roca, etcétera, en las profundidades. Acá es lo que tenemos el Z, ¿no? Que es un porcentaje de la gravedad, dijimos, como aceleración sísmica, ¿no? Luego, dependiendo del suelo, estas ondas empiezan o bien se amplifican, o bien empiezan a disminuir también. Ahorita vamos a comentar, ¿no?
Y por lo tanto, acá llegará con otra aceleración, ¿no? Acá era la aceleración, ¿verdad? Era una aceleración acá. Acá llega con otra aceleración. ¿Cuál será esa aceleración? La multiplicación del Z por el factor S de suelo. Ahora, ¿cuánto es este factor S de suelo? Acá nos dice, si el suelo es muy rígido, o prácticamente es roca, quiere decir que este suelo de acá, ¿no? Este sería el suelo, ¿no? Este es el suelo, ¿no? Este es el suelo. Si es muy rígido, más bien las ondas, ¿no? De la que viene acá en la roca madre, en la parte de la profundidad, más bien las ondas tenderían a ser más chicos, ¿no? Si empieza con las ondas así, de repente se acorta un poquito, ¿no? Porque al ser rígido, pues no lo trata de disipar esas ondas, ¿no? Por ahí lo disminuye las ondas. Por eso es que este factor es 0,8. Ve, en cualquier zona, ¿no? Del S1 al S4, cualquier zona, el 0,8. Disminuye más bien las ondas, ¿no? Porque el suelo es muy rígido, ¿no? Es un suelo de roca, ¿no? Más bien empieza a parar las ondas, mejor dicho, ¿no? Esa roca. Si trabajamos con el suelo muy rígido, a 1 dice. Por lo tanto, la misma que empieza acá, la misma llega acá arriba, ¿no? La misma que empieza acá con Z, prácticamente llega acá con la misma, y por eso este de acá siendo 1, estos dos serían iguales, ¿verdad? ¿No? Si este es 1, entonces estos serían iguales. Entonces, eso es para el suelo S1. Para el suelo S2, que es un suelo un poco más blando, ¿verdad? Dependiendo de la zona, ¿no? Va cambiando, ¿ve? Desde 1,05 en la zona 4 hasta 1,60 en la zona 1. Quiere decir que si acá empezó con una aceleración, entonces acá también va a ser más grande, ¿no? Un poco más grande, ¿no? Dependiendo de la zona, puede ser de 1,05 o de 1,60. Y para el suelo 3, que es el peor de esta categoría, ¿no? Entonces, miren cuántas. Es la misma, se amplifica, pero los valores son mayores. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, aquí ya tenemos prácticamente la aceleración, acá por G, lógicamente, ¿no? Pero este G está en el peso, por eso ya no le pongo, ¿no? Ya no le pongo. El G está en el peso. ¿De acuerdo? ZS nada más. Entonces, hasta acá ya prácticamente tenemos estos parámetros que identificarían a la aceleración en la base del edificio. Hasta ahí, chicos, ¿está claro? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí. Ya está, correcto. ¿Ven? ¿Cómo tiene relación, verdad? Todo lo que estamos viendo tiene como que guarda relaciones físicas, ¿no? Entonces, por eso es que primero trato de explicar eso para ya pasar propiamente a la aplicación, ¿no? Ya está. Luego de tener Z y S, el siguiente factor, miren acá, es este factor de amplificación sísmica. Este de acá. C. Entonces ya tendría Z, tengo S, ¿verdad? Tengo Z, tengo S y ahora voy a tener C. Amplificación sísmica. Quiere decir que la aceleración que le está llegando a la base del edificio, al edificio le va a entrar una aceleración mayor. Lo va a amplificar. El edificio lo va a amplificar. ¿Cuánto vale este C? Acá te dice cuánto vale acá. Acá, ¿no? Este C vale 2,5, puede ser 2,5 por una multiplicación, un factor acá, 2,5 por otro factor. ¿Qué cosas son estos de aquí? ¿Qué son estos de aquí? Son periodos de vibración del suelo, por decirlo de una manera. Son periodos de vibración del suelo. Por eso, si se dan cuenta aquí, la tabla 4 nos habla T sub P, periodo de la plataforma le llama, y T sub L, el periodo largo del suelo. ¿Está bien? Sí. Dice T sub P para el suelo muy rígido, ¿no? o roca, vale 0,3 y T sub L valdría 3 segundos. Ojo, este está en segundos, ¿ah? T sub P, periodo en segundos, T sub L, periodo también en segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que el edificio, ¿no? El edificio, este es C y este es periodo, ¿de acuerdo? Esta amplificación en el edificio va a ser dependiente de un periodo. Ahora, ¿hasta cuánto va a ser? Dice, va a ser primero constante, dice, ¿no? ¿Cuánto va a ser esa constante? 2,5.
2.5. ¿Hasta cuándo va a ser 2.5? Cuando este T sería periodo del edificio. Este es periodo de la edificación. Y bueno, básicamente el periodo es el tiempo, ¿no? Atentos, por favor. El periodo es el tiempo que el edificio le toma en hacer un ciclo de movimiento, ¿no? Es ese tiempo en hacer ese ciclo de movimiento. Por ejemplo, el periodo de este edificio, periodo fundamental también le llamaríamos, ¿no? Eso, bueno, tienen varios periodos, pero esos son temas a veces que lo vemos mejor en antisísmico. Lo importante es esto, que si bien el sismo, ¿no? Básicamente es el periodo principal de este edificio sería el tiempo que demora este edificio en hacer este movimiento. Va esto primero así. Primero va así, ¿no? Luego se mueve así, luego viene por acá, ¿no? Luego se mueve así, ¿no? Va así, luego viene por acá y luego regresa, así. Y luego regresa acá a su sitio. O sea, va, viene por acá, viene así y luego regresa. Ese tiempo de moverse, ¿no? De- en completar un ciclo de movimiento, ¿no? Que va a la derecha, después a la izquierda y llega, ¿no? A esa posición. Lógicamente seguirá moviéndose, pero ese tiempo que hace ir, volver, ¿no? Y nuevamente quedar en su sitio, a ese le llamamos periodo de la edificación. Y lógicamente, bueno, dependiendo de la cantidad de grados de libertad, ¿no? Puede tener varias formas de moverse, ¿no? Varias formas de moverse. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por eso también llamamos a ese valor de T periodo fundamental del edificio, que es básicamente el periodo de movimiento. Ese movimiento sería el característico de esa edificación, ¿no? Bueno, son conceptos un poquito que cuando llevemos antisísmica nos vamos a dar cuenta. ¿Está bien? Sí. Ya está. Entonces, este sería periodo del edificio, ¿no? Este T sub P sería periodo de la plataforma, ¿no? El factor de amplificación de fuerza sísmica que le llega al edificio, ¿no? Plataforma hasta acá. Entonces, hasta acá es T sub P, ¿no? Y este sería 2.5, ¿no? Así. Y luego, cuando ya es mayor que T sub P, ¿no? Este periodo del edificio es mayor que T sub P y menor que T sub L, por acá estará T sub L, ¿no? Entonces, yo tendría que hallar este factor de C en base a esta formulita, ¿no? T sub P entre T. Entonces, por acá habrían varios valores de T, y por lo tanto este disminuye así, ¿no? Va bajando así como una especie de fracción, ¿no? Porque esta es la variable. Este T sub P sería constante, ¿no? T sub P y T sub L son constantes. Lo que va variando es el periodo, ¿no? ¿Por qué varía? Bueno, porque lógicamente es un valor de tiempo que puede ser pues desde cero hasta el infinito, ¿no? O sea, lógicamente, una vez que yo determine el periodo de la edificación, propiamente del edificio, ahí sí yo sabré cuánto es este valor de C, ¿no? Por ejemplo, si mi T vale, no sé, un segundo. Si vale un segundo, entonces de repente, ¿no? No sé, estoy aquí, este sería 0.6 y este sería 2.0, ¿no? 2.0. Y mi periodo de mi edificio fundamental vale un segundo, ¿no? Un segundo. Ah, entonces, ¿cuánto de factor de amplificación le tocaría? Entonces tendría que determinarlo con esta fórmula, ¿no? Esa más o menos es la idea, lo vamos a ver en el detalle cuando hagamos el ejemplo. Pero así variaría este factor de amplificación, varía dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Porque acá nos estamos dando cuenta que T sub P y T sub L sí son constantes, pero dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Para un S2, entonces sí sería así como estamos poniendo, ¿no? Con estos valores, ¿no? Puede ser un S1, 0.4, 2.5. Puede ser un S3, 1, 1.6. O sea, eso ya haríamos ver qué tanto se amplifica la, la aceleración sísmica de la base en el edificio, ¿no? O sea, entonces, si comentamos otra vez, ¿no? Si acá está la roca madre, acá está la superficie. Entonces, acá estaba Z y dependiendo de cómo se propaga la onda, acá se llegaría con Z y S, ¿no?
Y si acá está el edificio, ¿de acuerdo? Si acá está el edificio acá, ¿sí? Entonces, el edificio naturalmente va a tratar de amplificar esa aceleración del suelo, ¿no? Esta aceleración del suelo va a tratar de amplificarlo. Entonces aquí ya la aceleración que le llega al edificio va a ser Z, S y C. Así, todo por, ¿no? Así. Esa entonces sería la aceleración que le va a llegar al edificio. ¿De acuerdo? Entonces, alguien me diría, pero profesor, entonces, ¿dónde está U y dónde está R? Porque falta, ¿no? Si es que ya se supone que estoy hallando la aceleración, ¿no? Bueno, este sería el porcentaje de la aceleración, repito, esto está con G, pero este G ahorita está multiplicado a la masa, por lo tanto ya es este el peso, ¿no? Entonces, ahorita solo tengo como factores. Si es que yo ya tengo básicamente el porcentaje que va a asumir la gravedad, ¿no? ¿De dónde aparece U y R? Porque faltaría, ¿no? U y R faltan. ¿Por qué faltan esos de ahí? ¿Por qué colocamos U y R? Vamos a empezar con U. ¿Por qué continuamos con U? A ver, acá está. Factor de uso. Dependiendo de la categoría de edificación, acá nos decía, ¿no? Edificaciones tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Cuatro categorías de edificación. Las esenciales se dividen en dos, A1 y A2. A1, establecimientos del sector salud, públicos y privados, o sea, mejor dicho, hospitales, de segundo y tercer nivel, ¿no? O sea, nivel 2, nivel 3, según lo normado por el Ministerio de Salud. Acá nos dice, ver nota uno, acá nos dice, nota uno, las nuevas edificaciones de categoría A1 tienen aislamiento sísmico en la base, tienen aislamiento sísmico en la base. Cuando se encuentren en las zonas sísmicas 4 y 3. Bueno, Huaraz es zona 3, ¿no? Zonificación 3 es Huaraz, ¿de acuerdo? Bueno, por lo tanto, le tocaría a ese edificio de hospital nivel 3, le tocaría con aislamiento de base, ¿no? Aislamiento sísmico. ¿Está bien? Pero en las zonas 1 y 2, dice, la entidad responsable puede decidir si se usa o no aislamiento sísmico. Bueno, porque de todas maneras el nivel sísmico pues es menor, ¿no? Entonces ahí podría quedarse de forma convencional, ¿no? Eso también es importante, porque si uno no tiene claro estas cosas, también te pueden palabrar lo que sea, ¿no? Uno tiene que tener todo esto tiene que tener en la mente ya, ¿no? Para que nadie te engañe. Alguien puede decir, no, ¿cómo se llama? Estoy en, no sé, estoy en Loreto. Yo quiero que mi edificio tenga aislador. Pero tú vas con tu norma y le dices, mira, ¿sabe qué? Acá no me obliga, esta es zona 1 o zona 2, no me obliga que yo tendría que entonces. Porque es más costo. ¿De qué nos va a servir sabiendo que de repente acá la fuerza sísmica no va a ser que demasiado importante, ¿no? Entonces, ¿para qué le vamos a poner aisladores? Va a ser un costo tremendo extra. Y no tienen plata, ¿no? Por decir de una manera, ¿no? Le podría decir así, justificar, ¿no? Pero no tenemos plata acá, ¿no? O sea, no podríamos gastar una infinidad si es que no nos va a alcanzar el presupuesto. Entonces hay que ver también los contextos, ¿no? Entonces es importante eso. Ya está, dice. Si no se utiliza aislamiento sísmico en las zonas 1 y 2, bueno, el factor de U es mínimo 1.5. Bueno, acá también nos dice 1.5, ¿no? Después, las demás, A2, esas sí no necesitan aislamiento en la base, ¿no? Aislamiento sísmico no necesita, pero el factor de U sería 1.5. ¿Qué quiere decir? Que después de tener tú tus parámetros para tener la aceleración en la edificación, le vas a multiplicar por un U. Este U básicamente es como si fuera un factor de seguridad, ¿no? Básicamente es un factor de seguridad, ¿no? Entonces, si tú a tu aceleración le pones 1.5 más, entonces lógicamente vas a tener una fuerza sísmica más grande. Y tu edificio esencial tendría que soportar esa fuerza sísmica. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Se entiende? ¿Está claro eso? Sí, Inge. Ya, correcto. ¿Está bien? Sí.
Ya está. Entonces, miren aquí, es bueno leerlo, por eso les digo, hay que leer todo esto para poder hacer estos cálculos de manera adecuada, siguiendo la norma, para que nadie les engañe, chicos, porque yo he visto de todo. Por eso les digo, es bueno que ustedes sepan, ¿no? Que existe estas normas, existe explícitamente, existe la diferenciación entre valores, etcétera, ¿no? Está explícito. Hay que leerlo y hay que aplicarlo. O sea, acá no dice, ¿no? Edificaciones A2, dice, edificios esenciales para el manejo de las emergencias, dice, funcionamiento del gobierno y en general aquellas edificaciones, esto es importante, en general aquellas edificaciones que puedan servir de refugio después de un desastre. Por eso anteriormente hablaba, ¿no? De que de todas maneras edificios esenciales tienen que quedar operativos del todo. Porque si bien es cierto, otros edificios, quizás de una categoría menor, puede tener daños, ¿no? Pueden en su momento, no debe colapsar, ojo, eso sí, pero pueden presentar daños que no hagan que se pueda habitar, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a refugiar esa gente? Lógicamente se tiene que refugiar en los edificios esenciales. Por eso es que estos edificios tienen una mayor eh, protección, ¿no? Tienen una mayor protección. ¿Qué se incluye como edificios esenciales? Establecimientos de salud no comprendidos en la categoría 1. Bueno, hospitales nivel 1 o de repente postas médicas o bueno, si seas, no sé, ¿no? O sea, ya cosas eh, que no sean pues nivel hospitales nivel 2 o 3, ¿no? Puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias de pasajeros, sistema masivo de transporte, locales municipales. Acá también a veces es importante. Muchos he conversado sobre si se ha puesto muy de moda en que casi todas las ciudades, o bueno, centros poblados o pequeñas ciudades, tengan su local comunal, ¿no? Ahora, ese local comunal tendría que ser A2. Ahí empieza un poco porque no es municipal técnicamente, ¿no? Entonces, ahí a veces empieza un poco los temas de conversaciones ¿no? A veces se queda un poquito al aire, entonces te tendría que coordinar siempre los evaluadores con los proyectistas, siempre se tiene que llegar a un acuerdo, ¿no? No todo está explícito en todo caso, ¿no? Hace rato comenté que sí, pero mucho también está interpretativo. Hay que llegar a acuerdos. Ahí está justo lo que les comentaba hace rato, ¿no? Que, bueno, en clase. ¿Qué tanto uno tiene esa predisposición de conversar, ¿no? De llegar a acuerdos, ¿no? Uno cuando conoce sabe que de repente, bueno, sismos enormes son bien raros, ¿no? Entonces, eso realmente contemplaría un gasto grande de dinero. Ahí está un poco la discusión, ¿no? Cuando no es explícito, ahí empieza un poco la pelea, entre comillas, ¿no? Que uno empieza a opinar diferente, ¿no? Entonces hay que tener todo eso en cuenta, ¿sí? Justo a eso voy con el tema de habilidades blandas también, lo que conversaban, ¿no? O sea, ponerse nerviosos o ser muy tercos no es adecuado, para nada. Entonces son cositas que ya, como le digo, uno propiamente uno debe de manejar, ¿no? Entonces, a veces hay cositas que están un poco al aire y se debe llegar a acuerdos, ¿no? Como estamos comentando, acá local municipal habla, ¿no? Técnicamente local municipal sería la municipalidad, pero quizás no un local comunal. Entonces son cositas se debe debatir, ¿no? ¿Qué más? Bueno, estaciones de bomberos, cuarteles de Fuerzas Armadas y de policía, bueno, comisarías, ya bueno, ahí nos dice instalación de generación y transformación de electricidad, ¿no? Reservorios, plantas de tratamiento, universidades, instituciones educativas, institutos superiores tecnológicos, todo eso. El pedagógico debe tener este uso, seguramente. Nuestra universidad también tendría que tener este uso. Entonces, son cositas que hay que tener en cuenta. Bueno, y hay que seguir leyéndolo, ¿no? Hay que seguir leyéndolo y ya para que uno lo tenga claro. Luego tenemos un nivel inferior, ¿no? Edificaciones importantes, te dicen, ¿no? Ese factor U, ¿no? Que ya hemos dicho que es una especie de factor de seguridad, 1.3, dice, ¿no? Edificaciones donde se reúne gran cantidad de personas, cines, teatros, edificios, coliseos, centros comerciales, terminales de buses, establecimientos penitenciarios, miren, incluso establecimientos penitenciarios, o sea,
Los reos tendrían que tener un edificio categoría B para los presos. Bueno, es por eso les digo, hay, son cositas a veces que parece medio raro, pero así es por norma y hay que cumplir la norma. Está bien. Bibliotecas, museos también, ¿no? Bueno, edificaciones C, edificaciones comunes, dice, ¿no? Viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos, instalaciones de instalaciones industriales, dice, ¿no? O sea, tu vivienda es categoría C, pero el de los presos, establecimientos penitenciarios es B. Bueno, a ellos no les cuesta, bueno, a nosotros sí nos costaría, entonces lógicamente el factor con uno haría que el sismo pues no siga creciendo, ¿no? Del ZSC, ¿no? Ya no lo amplificaría básicamente con un uso, ¿no? Eso nos está diciendo. Para que de todas maneras no salga tampoco demasiado caro. ¿Está bien? Si es que estos edificios tienen algún problema después de un sismo severo, que lógicamente hemos dicho, esos edificios sí podrían tener daño bastante importante, pero no debe de colapsar. Eso es lo principal que debe de primar siempre. Esos edificios no deben de colapsar, ¿no? Pueden presentar daño, se puede formar un montón, sí. Puede romperse, etcétera, sí, pero no debe de colapsar, para nada. ¿Está bien? Sí. Y si es que tiene ese problema, ¿dónde se refugian? Acá se refugiarían, ¿no? Aquí se refugian, ¿no? En el A2. Ahí se refugiarían. ¿Está bien? Bueno, luego tenemos edificaciones temporales. Acá también hay otro tema, ¿no? Uy, ahí también bastante pelea. Por ejemplo, ¿no? Construcciones provisionales para depósitos, casetas u otras similares. Yo les pregunto acá, el local de contención, por ejemplo, del que se ha hecho para el Colegio Santa Rosa, ¿estaría como edificación temporal o ustedes le pondrían, como es colegio, edificación esencial? Porque es colegio. ¿Qué opinan ahí, por ejemplo? Pero bueno, es provisional, sí, pues, ¿no? Porque va a estar un tiempo hasta que construya nada más, ¿no? ¿Qué opinarían ahí? ¿100 evaluadores o proyectistas? Por seguridad se consideraría del tipo A. Ya, puede decir, ¿no? Por seguridad, acá puede ser, ¿no? Otro, a ver, que quiera debatirle un poco. Nadie, todos de acuerdo, todos quieren seguridad. Bueno, quizás de algunos es su colegio, ¿no? De todas maneras quieren 1.5, ¿no? De todas maneras, de repente. Tipo Ángel, Ya porque por eso, ¿no? Claro, según tipo la A, ¿no? filosofía te dice, ¿no? Evitar pérdida de vidas humanas. Basándonos en Claro, eso ¿no? sería eso. Claro, ¿no? Claro, está muy bien, ¿no? O sea, por eso les digo, eso es, están opinando en base a lo que estamos estudiando. Pero yo les pregunto otra vez, ese local es momentáneo. Yo estimo que no tendrá ni año y medio, ¿o sí? ¿O creen que en año y medio no se construirá el colegio? O de repente no, no, no sé. Si hay paralizaciones, sí. Puede ser, claro. Entonces, ahí empieza un poco el debate, por eso les digo, ¿no? Yo particularmente no le pondría 1.5 y podría sustentar incluso por qué. Porque si bien es cierto, todas estas cosas que estamos viendo aquí, ¿para qué tipo de sismo es? Para un sismo severo que viene ¿cuándo? Una vez cada 475 años. O en todo caso, 10% de que tenga una probabilidad de excedencia de 10% en 50 años, ¿no? Tu edificio que estás haciendo ahorita no va a tener 50 años ni a balas. O van a tenerlo ahí 50 años ahí a los chicos, no creo. No. Ya. Por ahí yo podría discutir, o sea, siendo abogado del diablo. O en todo caso, pues no, no sé, pues de repente yo quiero hacer mi concurso oferta, no sé, ¿no? De repente si quiero hacer mi concurso oferta, yo hago mi expediente y hago mi, ¿cómo se llama? Mi ejecución. Entonces, lógicamente, no me conviene gastar mucho en algo que va a ser provisional. Y ahí empieza el tema, ¿no? Ahí empieza el tema, por eso les digo. Mientras, por eso les digo, a veces hay que ser un poquito también litigante, por decirlo de una manera, ¿no? Tratar de convencer, tratar de debatir, ¿no?
llegar a un buen puerto al final, ¿no? Porque, como les digo, pues no es que no es ganar o perder, ¿no? Sino simplemente es que el proyecto salga de lo menor, que salga, ¿no? Finalmente, que se haga el proyecto, ¿no? No voy a estar ahí por terquedades o por cosas así, no voy a estar esperando, no voy a hacer que el proyecto se detenga, ¿no? Entonces son cositas que, como les digo, aparte de los temas técnicos, que muy bien nosotros si sabemos bastante podemos sustentar, también hay que ver el tema de la ejecución, ¿no? O sea, de todas maneras, los proyectos que hagamos hay que buscar que sean, no solamente hay que decir, no, que se quede en el expediente que esté mal y por lo tanto, pues que no se construya. Así hay un montón de expedientes votados, ¿no? Se hace una vez y nunca se han construido ni ejecutado ni nada, porque hay problemas, nadie quiere resolver nada. Y ahí también entra un tema del rol del profesional, ¿no? Entonces a veces dice, no, ¿cómo se llama? De repente se va a caer, ¿no? Entonces, ¿para qué haces? Entonces, ¿para qué te metes? Si vas a tener esas dudas, ¿para qué entonces estás tú como profesional? ¿No? Si tú sabes que has sustentado, que está dentro de las normas, ¿no? Dentro de tu experiencia, dentro de tu criterio, todo eso tú sabes, no deberías de tener temor. Entonces, eso también, por eso les digo, hay un montón de cosas, ¿no? De repente ustedes están empezando, por eso les digo, no, están con tema de mi nota, etcétera, etcétera, pero no es eso finalmente en la carrera, ¿no? Hay mucho de temas de habilidades blandas, ¿no? Temas de decisión, ¿no? Temas técnicos, temas legales, hay un montón de cosas extra. Entonces, bueno, ya eso, como les digo, poco a poco van a tener que ir viendo. Por eso les digo, la experiencia también no se menosprecia para nada a nadie, nunca. Venga de donde venga, si son experiencias de peones o de operarios o del ingeniero o de los que están en la municipalidad, lo que fuera, si tienen experiencia es por algo. Si están en esos cargos mucho tiempo es por algo, ¿no? Hay que aprender de ellos a veces, ¿no? Entonces, hay que verlo. Entonces, los debates, etcétera, están muy bien, ¿no? Pero siempre con la idea de que salga el proyecto, ¿no? No entercarse. Entonces, por eso les digo, a veces ese tema sucede, ¿no? Como el ejemplo que les acabo de dar, y por eso hay debates, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, de repente si fuera evaluador, sí te diría, pues ponle esto, ¿no? Ponle esto. Si fuera proyectista, te diría, no, yo quiero este nomás, ¿no? Este. Bueno, ahí empieza un poco, ¿ya? Bien, entonces estamos con el ZUS, ya tenemos Z, S, C y U, ¿no? Entonces el siguiente es este de acá, ¿no? Ya tenemos entonces Z, S, C y U, ¿no? Solo que lo hemos reordenado, bueno, ahorita falta este R. Y este R está en los sistemas estructurales, que esto sí nos vamos a detener un poco más a detallarlo en la siguiente clase. Con eso ya podremos formular la fuerza sísmica, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí también nos dice cómo vamos a determinar esta fuerza sísmica y cómo lo vamos a distribuir en altura, ¿no? Cómo lo vamos a distribuir por nivel, ¿no? Entonces acá también nos explica cómo lo vamos a... Si desean pueden ir avanzando, pueden ir revisando, ¿no? Para que puedan avanzar también su trabajo. ¿Está bien? Sí. Entonces, todo está en la norma, chicos. A partir de ahora, todo eso está en la norma. No hay nada que sea diferente o- o en todo caso que haya diferencias entre textos, ¿no? Nada. Todo esto está en la norma. Ya hemos visto todo esto. Ahorita falta ver este factor de reducción de fuerzas sísmicas R, ¿no? Este falta ver. Acá está también las diapositivas. Ustedes lo tienen, estas diapositivas pueden revisar si desean, ¿no? Y lógicamente también está el tema de la distribución, ¿de acuerdo? Y también, bueno, algunos factores extras acá por acá y ya para que se aplique, ¿no? Para que ya se aplique y lógicamente ya también propiamente el proceso de cómo resolver o cómo hacer el análisis pseudo tridimensional, ¿no? Todo está aquí. Revísenlo, por favor. La siguiente clase lo vamos a terminar seguramente para que, bueno, puedan también terminar su trabajo. ¿Alguna consulta, chicos? ¿No hay consultas? Bien, mañana
Mañana tendríamos temprano, me parece. No, en la noche, ¿no? Mañana tenés en la noche. Seguramente vamos a terminar mañana. Ya, para que puedan avanzar su trabajo, lo digo. Ya después de repente habrán clases que quizás ya para que avance su trabajo no lo vamos a hacer, pero prefiero terminarlo cuanto antes para que puedan avanzar. Sí, bien chicos, eso sería todo. Nos vemos. Chao, chao. Inge, una consulta. Sí, dime. Algunos de mis compañeros han estado debatiendo sobre el examen y